Buenos días. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos nuevamente el privilegio de considerar el mensaje de tu palabra. Y haz que vayamos más allá de eso, que lo comprendamos y que tu palabra transforme nuestras vidas. Allí es que está el poder. Obra en nuestras vidas a fin de glorificarte a ti y hacernos más semejantes al Señor Jesús. Y pedimos hoy por personas que están escuchando, que no conocen personalmente al Señor Jesús, que hoy sea día para ellos de salvación. Gracias por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer llegaron a mi casa algunos representantes de una secta religiosa haciendo la pregunta de que si Dios está detrás del sufrimiento de la humanidad, si Él es el responsable de que haya tantos problemas. Yo les respondí que como Dios es soberano, hay un sentido en el cual Él está detrás de todo lo que pasa, pero que en un sentido más importante, Dios no causa ningún mal. Uno de ellos me felicitó por la respuesta y quiso hablarme más del tema, pero no creí conveniente entablar una conversación con ellos. ¿Tú qué piensas acerca de Dios? ¿Él condena a personas inocentes? ¿Él se deleita en castigar a la gente? ¿Qué concepto tienes de Dios? Hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas y concluimos ya el estudio del capítulo 12, pero quisiera repasar algunas cosas allí. Luego de contar la parábola del rico insensato en el capítulo 12, versículos 16 al 21, Jesús proveyó enseñanza a sus discípulos, tuvo un tiempo de instrucción para con aquellos más cercanos a Él. Los versículos 22 al 48 de Lucas capítulo 12 contienen instrucción acerca de lo que es una perspectiva sana sobre la vida, una perspectiva madura, una perspectiva sobre la vida que agrada a Dios. Y la primera lección fue: no te afanes, conténtate con lo que tienes, satisfecho con lo que Dios es, satisfecho con lo que Dios ha hecho, satisfecho con lo que Dios me ha dado. Y la segunda lección, en los versículos 35 al 48 de Lucas 12, es: sé fiel y vive a la expectativa del regreso del Señor. Sé fiel. Vive a la expectativa del regreso del Señor. Samuel usó el ejemplo de un trasteo y de estar bien preparado para un trasteo. ¿Conoces personalmente al que te creó, al que te dio vida y al que te ofrece la salvación? ¿Le conoces a Él? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Señor? Esperamos que hoy mismo arregles cuentas con Él, aceptando a Jesús como tu Salvador, como tu Señor. ¿Vives con la conciencia de que la vida es breve? ¿Sabes que lo más importante es conocer a Dios y dejar que se vea la gloria de Él en tu vida? ¿Entiendes que lo que más vale, entiendes que lo que más importante es lo que haces en las fuerzas de Dios y para Él? ¿Agradeces a Dios por lo que Él es? ¿Agradeces a Dios por lo que Él ha hecho por ti? ¿Confías en el Señor para suplir lo que necesitas? ¿Cumples con responsabilidad las tareas que Él te ha dado? Dios nos da la capacidad para conocerle y para seguirle. Dios nos da la capacidad para creer en Él. Cuán bueno es Dios. Nosotros no somos suficientes. Él sí lo es. En la sección que empezamos a estudiar hace 8 días, hay 6 asuntos que debían tener muy presentes los discípulos del Señor Jesús. 6 cosas vitales, 6 cosas que Jesús quería que aquellas personas más cercanas a Él comprendieran. En primer lugar,
que Él, el juez, pronto padecería, capítulo 12, versículos 49 y 50. La lección es esta para los discípulos de hoy. Solamente la fe puesta en la obra del Señor Jesús, su padecimiento, su sufrimiento, su resurrección de entre los muertos, solamente creyendo en Él se puede ser libre del juicio venidero. Los discípulos también debían comprender que seguir a Jesús produce división. Seguir a Jesús lleva a problemas. Capítulo 12, versículos 51 y 53. La lección para los discípulos de hoy es que quien entrega el control de su vida al Señor se expone a conflictos con la gente que le rodea y a veces con los que están más cercanos a uno. La tercera lección para discípulos es que es vital el discernimiento, versículos 54 al 56 del capítulo 12. Lección para los discípulos de hoy. El seguidor de Cristo debe comunicar de manera efectiva que el tiempo es corto y que la reconciliación con Dios es lo más urgente de la vida. En cuarto lugar, las cuentas del discípulo deben estar al día. Versículos 57 al 59 de Lucas 12. Lección para los discípulos de hoy. El examen más exigente, el examen para el cual todos deben estar preparados, es el encuentro con Dios. El Señor Jesús, hablando de lo que venía, hablando de lo que tenían que comprender sus discípulos. La realidad es que Jesús padeció. Él murió en aquella cruz a fin de que tú no tuvieras que ser condenado. Él fue separado de Dios para que tú no tuvieras que estar separado de Dios. Dios entregó a la muerte a quien más amaba, a su único Hijo, para que tú pudieras vivir eternamente. Su Hijo murió para que tú no tuvieras que morir. Esa realidad de que el perfecto Hijo de Dios entregó su vida por ti, esa verdad te mueve, esa verdad te impacta. ¿De qué manera hace una diferencia en tu vida el hecho de que el que no conoció pecado fue hecho pecado por ti y por mí? Debe moverte, debe impactarte, debe afectar todo lo que tú piensas y todo lo que tú haces. Dios quiere que vivas hoy y que vivas para siempre. No te sorprendas que la gente que te rodea te considere raro o te considere de mente muy cerrada porque crees en Jesús. Ten cuidado de no ser grosero u ofensivo al hablar acerca del Señor Jesús. O sea, que no te tengan por loco porque en verdad actúas de una forma irresponsable, sino que te tengan por loco porque dices la verdad. No es propio de un discípulo de Cristo ofender a las personas por ofenderlas. Si la verdad ofende, así sea, pero que no nos comportemos de una forma no apropiada. Si sufrimos, que sea por hacer el bien y no por portarnos indebidamente. Es apenas lógico que el mensaje de que la fe puesta en el sacrificio de Jesús es el único camino a Dios, que no se puede llegar a Dios por ningún otro medio, es apenas lógico que ese mensaje ofenderá a muchas personas. Porque vivimos en una sociedad pluralista donde dice que todos los caminos llevan a Dios y que no importa lo que cada uno cree, que eso es asunto personal. Sí es un asunto personal, pero tiene un efecto lo que crees. Si aceptas a Jesús como tu único Salvador y Señor, serás salvo. Y si le rechazas, serás condenado. Esa es la verdad. Presenta amablemente el Evangelio. Invita a quienes te rodean a entregar el control de sus vidas a Jesús. Y haz esa invitación con amor y con insistencia. No queremos pasar por alto la oportunidad de preguntarte, ¿estás listo
para encontrarte con Dios? ¿Tienes más vida que la pila de este aparato que está casi que muerto? ¿Estás listo para encontrarte con Dios? Si tuvieras que presentarte delante de Él hoy mismo, ¿serías condenado o pasarías toda la eternidad en el cielo, en la presencia misma de Dios? Él es perfecto, y quien haya pecado siquiera una sola vez merece el castigo eterno. Todos hemos pecado, lejos de la presencia salvadora del Señor Jesús. ¿Te has puesto en paz con Dios? Vamos a considerar ahora 2 lecciones más. Hemos visto 4, consideremos 2 más que deben tener muy presentes los discípulos del Señor Jesús. Versículos 1 al 5 del capítulo 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, los que fueron asesinados, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La verdad, las preguntas que tenía la gente de ese tiempo son muy parecidas a las preguntas que tiene la gente en nuestro tiempo. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué ocurren cosas malas? Si Dios tiene la capacidad de prevenir los accidentes y los desastres, ¿por qué no lo hace? El quinto asunto que deben entender los discípulos del Señor Jesús es que la vida es incierta, que el peligro acecha a todos. La lección para los discípulos es que volverse a Dios en arrepentimiento es la única forma de ser librado del juicio divino. Los temas del juicio venidero, Jesús venía hablando de eso, de que se acerca el juicio, de que Él, el juez, iba a padecer. Ese tema de que va a venir un juicio, el tema de que los conflictos llegarán, que conocer y seguir a Jesús lleva al rechazo de parte de personas más cercanas. Esos temas llevaron a algunos a preguntarle a Jesús acerca del asesinato de algunos galileos por orden de Pilato. Hoy llamaríamos a esa atrocidad un crimen de lesa humanidad. La acción tenía un tinte religioso. Estaban ofreciendo sacrificios estas personas. Es interesante la reacción del Señor Jesús a la noticia de ese crimen de Estado. No censuró a Pilato, ese no era el momento para ello. No censuró a Pilato, no explicó lo que se conoce como el misterio del mal, ni tampoco se refirió al propósito de Dios en medio del sufrimiento. Hizo esas cosas en otros momentos, pero en este momento no lo hizo. Más bien, Jesús rechazó la idea que aparentemente rondaba en el ambiente, de que las víctimas de aquella tragedia eran personas malas, más malas que sus compatriotas. En efecto, dijo Jesús, ellos no eran ni más ni menos pecadores que los demás. Vivimos en un mundo cruel y cada vez es menos tolerante este mundo, a pesar de que se habla más que nunca de lo importante de ser tolerante. Pero las ideas que van en contravía del pensamiento de la mayoría son tenidas como no válidas. Y cada vez más son las ideas que van con la palabra de Dios que son consideradas como no apropiadas para nuestra sociedad. Unos años atrás, una persona me amenazó con muerte, aparentemente porque alguien de la iglesia se parqueó frente
a la salida de su garaje. Vaya que somos bastante belicosos, ¿no? Qué pena, ya vamos a mover el carro, perdónenos. Todos somos pecadores. Ninguno es mejor que los demás. Sufrimos porque esa es la realidad en este mundo. Un mundo que está afectado por el pecado. Pecado nuestro y pecado de otras personas también. El único requisito para morir es haber estado vivo previamente. Todos moriremos. Y todos debemos comparecer ante Dios para dar cuentas de nuestras acciones. Solo creyendo en Jesús puedes ser librado de la condena que mereces en virtud de ser pecador. Dios te ofrece la salvación de forma gratuita. Esa oferta es de tiempo limitado. Deseamos que aceptes hoy mismo la invitación amorosa que te hace Dios. Una tragedia nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Ahora, hoy, mañana o pasado mañana. No sabemos. Es una verdad inquietante. Pero vivimos en un mundo donde los accidentes ocurren con frecuencia. Vivimos en un mundo violento. Hace 15 días, un paciente amenazó con matar a mi hija Cristina, quien es enfermera. En cualquier trabajo puede pasar eso, como también en la calle. ¿Juzgas rápidamente? ¿Te ocurre lo mismo que le pasaba a la gente de ese tiempo? Que apenas te enteras de que alguien tuvo un accidente, dices, es que debe tener algún pecado o Dios debe estar bravo con él. Seguro que sí. Por ahí hay algún pecado oculto. Claro, cuando me pasan los problemas a mí, uno no quiere que piense en eso, ¿verdad? No, es que eso fue un accidente nomás. Pero ocurre a otro y uno dice, ¿sí ve? ¿Sí ve? Al final Dios los está poniendo al descubierto. Ojo con eso. Jesús dijo, no piensen que aquellos fueron más pecadores que los otros galileos. Debemos aliviar las cargas de las personas, no darles más cargas. Debemos levantar al caído y no caerle. Pobrecito el que está sufriendo tremendamente y encima venimos a decirle, ¿sí ve? Usted debe haberse portado mal. Cuando lo que debemos hacer es venir y decir, oraré por ti. Siento mucho que hayas pasado por esto. ¿Cómo te puedo ayudar? Claro, si yo me accidento, si se me diagnostica una enfermedad, debo preguntarme, ¿qué quiere enseñarme Dios por medio de esto? Eso es sabio, evaluarme ante cada situación, buena o mala. Debo examinarme, debo considerar la posibilidad de que Dios me está disciplinando. Pero aún estando a cuentas con Dios, nos puede ocurrir algo terrible. Debemos entender que todo lo que Dios permite es para la gloria suya. Todo lo que Dios permite es para nuestro bien. No le huyamos al sufrimiento. Muchos aquí presentes padecen por cosas terribles, algunas de las cuales los demás conocemos. Y sin duda hay situaciones que los demás desconocemos, o al menos desconocemos la gravedad de lo que está pasando. No le huyamos al sufrimiento. Más bien aprendamos a confiar más en Dios, tanto en la abundancia como en la escasez. Si tenemos algún pecado oculto o un pecado sin confesar, debemos arrepentirnos y apartarnos ya, como dice la palabra de Dios. Pero rechacemos esa idea de que Dios ronda al mundo buscando a quién castigar o a quién hacerle mal. Eso es más bien lo que hace Satanás. El enemigo de nuestras almas quiere hacernos daño, quiere hacerte tropezar y no quiere que te vuelvas a levantar.
Dios, en cambio, anda alrededor del mundo buscando quien quiere recibir la salvación que Él ofrece gratuitamente. Dios, a diferencia del enemigo de tu alma, quiere que reconozcas tu pecado. Dios quiere que reconozcas tu pecado, que confieses ese pecado y que hagas esa confesión a quienes has perjudicado y que sigas adelante. Dios no te bota a la basura por haber pecado. Más bien Él te saca de allí y te restaura. Ten ánimo. Jesús te llama. Jesús quiere darte un nuevo comienzo. Acude a Él ahora mismo. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. De eso se trata el arrepentimiento. Eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice, si no se arrepienten, ustedes perecerán igualmente. Arrepiéntete, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Es un cambio de dirección, es un paso de fe, es creer que lo que Dios dice es cierto, aunque mis sentimientos me digan lo contrario, aunque otras personas me digan lo contrario. No consientas más el pecado, más bien abandónalo. Algunos preguntan si hay algunos pecados peores que otros. En cierto aspecto sí, pero en otro no. Me explico. Todo pecado, por insignificante que parezca, es grave, pues nos hace merecedores de la condenación. Pero algunos pecados dejan más cicatrices o esclavizan más. No obstante, a Dios no le queda grande perdonar ningún pecado tuyo. Su gracia es suficiente para perdonarte y para restaurarte completamente. No importa cuán grave haya sido tu pecado, Dios quiere perdonarte y restaurarte. No creas la mentira que lo tuyo es imperdonable. Pero a la vez, ten presente que te haces más culpable del castigo eterno cada vez que rechazas la invitación de Jesús de creerle, de amarle y de seguirle. La invitación amorosa que te hace Dios y que replicamos nosotros aquí en esta iglesia local es: arrepiéntete hoy. No tienes que pasar por el juicio. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte la vida eterna. Jesús puso a colación otra tragedia en los versículos 4 y 5. El colapso de una edificación que mató a unas cuantas personas. Eso pasa en nuestro tiempo también. Están construyendo un hotel o un edificio y se viene para abajo. Eso también pasaba en aquellos tiempos. Cosas inexplicables ocurren todos los días. ¿Le temes a las malas noticias? ¿Le temes a la inseguridad de nuestra ciudad? Si contestas que sí, yo digo, te entiendo. Vivimos en tiempos peligrosos donde acechan las dificultades por todas partes. Pero ¿sabes? Hay cosas peores que ser atracados. Hay cosas peores que morir atropellados por un bus. Hay cosas peores que padecer de cáncer. ¿Sabes qué es lo más grave que te puede ocurrir? Lo más grave que te puede pasar es que tú vivas y mueras sin conocer personalmente al Señor Jesús. Eso es lo más trágico que puede haber. Que habiendo escuchado el Evangelio, no lo creas. No hay cosa peor que le pueda pasar a un ser humano. Lo más importante no es decir, ¿será que voy a morir o no? Porque la posibilidad de defunción de todos los presentes
es del 100%. Lo más importante no es saber cuándo vamos a morir, sino es saber que se acabará un día nuestra vida. Lo vital es estar seguros de cómo es nuestra relación con Dios, cómo estamos con Él ahora. Lo vital es saber a dónde iremos luego de morir. Ten esas cosas claras y te rogamos, no te vayas de aquí sin tener claridad en cuanto a estos asuntos. ¿Cómo estás con Dios ahora? ¿A dónde irás después de morir? Si conoces personalmente a Dios, en verdad puedes hacer frente con confianza a cualquier cosa. Las cosas terribles que mencionamos antes y cualquier otra cosa, con confianza. No es que no te duelan las cosas si eres creyente, pero no tienen que derrumbarte. Puedes seguir adelante porque conoces al que está del otro lado de la muerte. Y puedes enfrentar con confianza cualquier cosa creyendo en el Señor Jesús. Muchas advertencias en este pasaje que estudiamos hoy y en los pasajes anteriores. Definitivamente, podemos y debemos vivir sin afán. Podemos y debemos vivir sin miedo. Podemos y debemos ser fieles al Señor. No porque, como yo soy hijo del rey, entonces no me va a pasar nada malo. La Biblia no enseña eso. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces mi confianza no proviene del hecho de que Dios no permitirá que algo malo me pase, porque soy su hijo. Mire lo que le pasó al propio Hijo de Dios. Los que quieren vivir piadosamente padecerán persecuciones, la promesa de la Biblia. El vivir sin afán, el vivir sin miedo, el serle fiel a Dios, debe resultar de que yo sé en quién he creído y tengo la certeza de que si me persiguen, si me maltratan, si me matan por ser cristiano, si tengo algún accidente o alguna enfermedad y se termina mi vida sobre esta tierra, es porque Dios lo permitió y aún lo quiso así, pues Él quiere glorificarse a sí mismo en esa situación y también quiere darme la oportunidad. Es más, quiere darme el privilegio en medio de esa dificultad de acercarme más a Él. Por eso es que Dios hace las cosas, porque Él quiere la gloria para Él y Él quiere que yo me parezca más al Señor Jesús. Pase lo que pasa, podemos afirmar que Dios es bueno siempre. Nunca se equivoca, nunca hace nada malo. Él no tienta a nadie. Podemos confiar en Él siempre. Versículos 6 al 9 de Lucas capítulo 13. Otro asunto que deben tener presentes los discípulos del Señor Jesús. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, el viñador, el jardinero, respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Una parábola que aparece solamente en el Evangelio de Lucas. Quizás una parábola de las menos conocidas. Sexta lección para los discípulos. Quien no da fruto para Dios se expone al juicio divino. Lección para nosotros. La marca distintiva del discípulo es dar fruto.
El fruto da evidencia de que Dios está obrando en tu vida. El fruto es prueba concluyente de vitalidad. Si no da fruto el árbol, queda la posibilidad de que está muerto. ¿Qué es lo que te asombra a ti de la parábola? Vuelve a mirar versículos 6 al 9. ¿Es asombroso que el dueño haya buscado fruto? Definitivamente no. ¿Por qué siembra un árbol frutal? ¿Porque le gustan las hojas? No. Uno siembra un manzano o un palo de naranjo porque quiere fruta, ¿verdad? Entonces, no hay nada raro en esta parábola que el dueño de la viña haya buscado fruto. El dueño de la higuera haya buscado fruto. Ese es el propósito de tener una higuera. ¿Es raro que el dueño haya querido tumbar el árbol que no producía? No, eso es lo que uno hace. Si en 3 años debe producir fruto y no produce fruto, entonces saquemos eso y sembremos otro. No hay tiempo para perder. Es normal hacer a un lado lo que no produce. Lo asombroso de esta parábola es lo siguiente. Lo asombroso de la parábola es la actitud del jardinero, no la actitud del dueño, porque él tuvo la actitud que debe tener, que suelen tener los dueños de una propiedad. Lo verdaderamente asombroso es que el jardinero haya intercedido a favor de la higuera. Que el jardinero haya dicho, démosle un tiempito más a este árbol. Que pidió una espera para la ejecución del juicio. Pidió una espera a fin de dar tiempo a proporcionarle un mayor cuidado a esa higuera. Dar una espera pensando que con un tiempito más produjera fruto. ¿Te anima esa parábola? Si tú eres la higuera que no da fruto, debería animarte. ¿Eres de aquellos que no da fruto? Ten ánimo. ¿No has sido cortado todavía? Ten ánimo. Dios es paciente y aún tienes la oportunidad de dar fruto. Pero con el ánimo viene una advertencia. No te confíes. Ten ánimo, pero no te confíes. Dios te está dando tiempo. Y si pasa un tiempito más y todavía no da fruto tu vida, debes considerar la posibilidad de que estás sin vida y por ello expuesto al juicio de Dios. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Asustarte? Definitivamente no. El propósito es animarte, a invitar a estar seguro de cómo estás con Dios. No es amenazarte con la perdición, Dios no hace eso. Es invitarte a acercarte más a Dios, a estar seguro de cuál es tu situación con Él. Dios dice lo que dice por amor, no porque te desprecia, no porque quiere que te pierdas. Al contrario, Él quiere que te salves. Él quiere, como dice otro pasaje, que tu vida dé fruto, que dé mucho fruto, que tengas una vida abundante, que empieza hoy y nunca se acaba. Lo más grave que te podría ocurrir es pensar que estás bien con Dios, pero ser condenado. Y tienes vida hoy para que te examines a ti mismo. Entonces, si se pregunta, ¿esta parábola presenta una advertencia para creyentes? Yo creo que sí. Pero, ¿la parábola es para gente inconversa?
Creo que también lo es. Todos necesitamos evaluar nuestras vidas. No por susto, no por pánico, sino porque queremos estar creciendo, dando fruto. Que no haya duda delante de nadie que conocemos y seguimos a Dios, que le amamos y que Él está obrando activamente en nuestra vida. No te conformes con ser apenas salvo. Dios te llama a producir fruto. La actitud del jardinero impresiona. Aplacemos el juicio. Démosle tiempo a trabajar la matica. Tengamos la esperanza de que vaya a dar fruto. ¿Eres un jardinero? ¿Eres una jardinera? ¿Sabes? ¿Has visto alguna vez una planta que no produce mucho y vas y cavas alrededor? Algunos dicen que cantarle ayuda. No sé, algunos tendrán una voz que hace marchitar las plantas, entonces tengan cuidado. Pero si tienes una voz medio, o si no le pones la radio, pero con una musiquita, con el cuidado, exponiéndolo al sol, que tenga agua suficiente. ¿Has visto que se transforma una mata de media muerta a que da fruto? ¿Has visto eso alguna vez? Eso es emocionante. Y si es emocionante en el mundo de las plantas, ¿cuánta más alegría hay en el cielo para que ante uno que se arrepiente y es trasladado de las tinieblas a la luz admirable? ¿Te ha llamado Dios recientemente a ponerle más cuidado a una vida sin fruto? ¿Te ha llamado Dios recientemente a cavar alrededor de este árbol que las hojas están, uno no sabe si están verdes o amarillas, si va para adelante o si va para atrás? ¿Te ha llamado Dios recientemente a abonar una vida sin fruto? Te invito a pensar en esto y a preguntarle a Dios, ¿dónde debo invertir mis recursos? ¿A quién debo ayudar? Debo mirar por mi vida que estoy creciendo. Y si no debo pedir ayuda, debo decir, hágame un favor, cava alrededor de este árbol, le echa un poquito de abono, por favor. Y si estoy creciendo, debo decir, Dios, muéstrame a quién puedo ayudar, cavando alrededor, echando abono. Porque no es propio de un creyente decir, bueno, ahí verá él, si se quiere ir por el despeñadero, que se vaya. Esa no es la actitud de un creyente. Un creyente es, agárrele, rescátele. Aunque su ropa huela quemado, ayúdale a escapar del juicio. Ámale lo suficientemente como para llamarle la atención, para decirle la verdad, para decirle, ven y estudiemos juntos la palabra de Dios. Dios no quiere que vivas así. Piensa en alguien a quien Dios ha traído a tu mente en los últimos días. Hablaba con un amigo ayer y me decía, recientemente he estado pensando mucho en esta persona. Y juntos comentábamos, sin duda es porque Dios está inquietando a esa persona y quiere que nosotros estemos ahí cavando alrededor, echando abono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios te invita a orar por esa persona, a buscar la forma de contactarla, a estar pendiente de esa persona, a compartirle el evangelio o animarla a confiar más en Dios, a crecer. Cuando Dios te llama a la obediencia, lo peor que puedes hacer es ignorarle. Lo mejor que puedes hacer es hacerle caso. Cada uno responderá ante Dios, tanto el que no da fruto como el que rehúsa involucrarse
en la vida de una persona que no está dando fruto. Entonces, si esa persona no da fruto, responde ante Dios. Pero si Dios me llama a cavar y a abonar y yo no lo hago, yo respondo por esa falla. ¿Entendemos esto? Qué privilegio que Dios nos haya dado las herramientas para atender a árboles que no dan fruto. Ese es un alto llamado. Esa es una gran responsabilidad. Pero démonos cuenta, la palita para cavar no es mía, me la dio Él. La tierrita para abonar no es mía, me la dio Él. Entonces no hay gloria para el jardinero. La gloria es para el dueño de la finca. Somos apenas servidores del que sembró la higuera y que busca fruto en ella. La gloria es para Él. Pero nosotros responderemos si ante el llamado a atender de las maticas de Dios somos descuidados. No le echamos agüita. No movemos la tierrita. Dios quiere que des fruto. Si eres creyente, debe haber un cambio visible en tu vida. Según a los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso debe ser observable. ¿Eres de bendición para tus padres? ¿Eres de bendición para tus compañeros de estudio? ¿Has hablado recientemente con un vecino tuyo acerca de Cristo? ¿Has pedido perdón por haber reaccionado de una forma que no es apropiada para un creyente? ¿Tu vida cuenta para Dios? No inutilices las capacidades que Dios te ha dado. No inutilices. Lo digo otra vez para aprenderlo bien. ¿Inutilizo la tierra? Si lo hago, no sirvo para nada. Debo aprovechar lo que Dios me da. Recuerda que la fe que salva es también una fe que obra. Aprovecha las oportunidades que Dios te da. ¿Tienes vida? Porque Dios te la dio. ¿Tienes oportunidades? Porque Dios te las da. ¿Eres responsable ante Dios porque Él te creó? Y además envió a su Hijo Jesús a morir por tus pecados. Eres responsable en virtud de eso. Dios te llama a conocerle. Si no te arrepientes, enfrentarás su juicio y una condena segura. Responde hoy mismo al llamado de Dios. Confía en Él, entrégale el control de tu vida. Vive en dependencia total del Señor. Reconoce que tú no eres suficiente para los retos de la vida, pero Él en ti es suficiente. Sé fiel a Cristo. Hoy, mañana, pasado y hasta la muerte. Oremos. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Tú eres fiel, aunque nosotros no lo somos. El Señor Jesús volverá. El rendir cuentas ante Él es algo cierto, es algo seguro. La muerte espera a todos. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. Nuestra responsabilidad es arreglar cuentas contigo. Pido por personas aquí que no te conocen, que hoy sea el día de salvación, que comprendan la necesidad urgente de arreglar cuentas contigo. Pido por los que te conocemos, que haya fruto evidente en nuestras vidas, que no nos conformemos
con poquito, con apenas ser salvo, sino que aprovechemos todo lo que tú nos das para dar fruto, más fruto, mucho fruto, para la gloria tuya. Qué privilegio es conocerte y seguirte y poder tener tu palabra en nosotros, morando de forma abundante. Anhelamos que así sea para la gloria tuya, por la gracia tuya, en el nombre de Jesús. Amén.